Listo. Bueno, pues muy buen día a todos. Nos da mucho gusto estar aquí en esta primera sesión del año, la número 18 de nuestro seminario. Y tenemos el gusto de recibir hoy a María Eugenia Maldonado Vite del Centro INA, experta en la Huasteca, con mucha presa últimamente, y muchas menciones de nuestras autoridades, por cierto. Y bueno, Maru tiene 45 minutos, es lo acostumbrado para hacer su exposición, y luego con límite de la 1 de la tarde tenemos tiempo para preguntas, discusión, participaciones. Les pido a todos que silencien su micrófono y nomás deje que quede Maru solamente en la voz. Maru, muy bienvenida. Estamos en disposición de escucharte con mucha atención e interés. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores y sobre todo pues en esta época donde creo que más que nunca hemos tenido más información y ha habido más difusión de nuestros trabajos, pues les presento un avance. Ya varias partes de esta exposición se han comentado en otros eventos. Sin embargo, creo que esta es una primera presentación en donde se conjugan varios elementos y bueno, espero que sea de su interés. Le titulé El estudio del territorio en la arqueología, consideraciones desde la Gran Toxpan, frontera sur de la Huasteca. La intención de esta ponencia, de esta charla, es dar cuenta cómo hacemos el estudio del territorio desde la arqueología y en particular desde la región huasteca, porque digamos ese sería el ejemplo con el que se ha abordado esta región, sobre todo esta zona fronteriza en la parte sur, de lo que actualmente sería la zona de Tuxpan. Y comenzamos con un concepto bastante generalizado de lo que se entiende por territorio como el espacio apropiado y valorizado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que pueden ser materiales o simbólicas, ocasionalmente llamado espacio geográfico, en oposición al espacio natural. En este sentido, obviamente, esta noción sale de una visión antropológica más que del Estado-nación actual, ¿no? Y una cita que me llegó mucho fue esto de representar el territorio y es apropiárselo, porque en realidad la apropiación puede ser por medios escritos, puede ser por medios pictóricos, como en la época prehispánica vamos a ver varios ejemplos al respecto, y comentarles, por ejemplo, que hay criterios para las distintas nomenclaturas de los huastecos o los huastecas, que pueden ser cronológicos, es decir, cuáles son la distribución de los huastecas actuales o el estudio de su cultura, los de la época colonial, los de la época prehispánica, dependiendo del periodo o fase, también se modifica. En términos geográficos, ¿qué cosa era Cuextlan? A veces se citaba como los pueblos que estaban junto a la Mar del Norte. La nomenclatura más actualizada de Huasteca Baja, Huasteca Alta, Meridional, Sureña, tiene que ver con estos criterios geográficos, más que con una idea en realidad de la cultura, como vamos a ver más adelante. En términos étnicos, pues se le ha llamado también a la zona de lo que se considera la Huasteca como habitantes de los chichimecas de Tampico, de Pánuco, o los huastecos indómitos de Tamiagua. Y en términos de los criterios lingüísticos, pues donde hay hablantes de Tenec o huasteco, y ocasionalmente nahuas que se nombran a sí mismos huastecos, ¿no? En este caso vamos a ver que para el estudio hay diferentes fuentes. Por una parte están las fuentes etnohistóricas, pueden ser de origen acolhua, tenochca o de alguna otra
etnia, y códices y mapas coloniales de la Huasteca, que sí los hay. En algún lugar leí hace varios años que no había códices para la costa del Golfo, sí los hay, y pueden ser, como lo vamos a ver, los lienzos de Tuxpan en términos regionales o locales, así como la evidencia arqueológica con diferentes indicadores. Los que vamos a tocar en esta ocasión mayoritariamente son en cuanto a la cultura material común y la ideología común, algo de modificaciones corporales. Idealmente se tendría que llegar a los patrones de subsistencia comunes y al idioma común, que eso sí queda bastante fuera, pero tenemos algunos indicios. Cabe recalcar que esta información hasta ahorita es parcial, ya que la Huasteca es una de las zonas que han sido menos trabajadas en comparación del resto de Mesoamérica. Sin embargo, bueno, tenemos a partir de documentos como planos, croquis, mapas, como se citó anteriormente, pues algo que se plasma es algo que también se apropia, ¿no? En este caso tenemos el ejemplo a su izquierda de el mapa de Ortelius de 1584, donde se considera la Huasteca, el Huastecapan, y no llega hasta el sur, digamos. Esta sería la parte norte de la Huasteca, que era la que se consideraba en ese entonces como tal, ¿no? En medio tenemos un croquis de los terrenos de Papantla. Obviamente ya se tenía una noción más, actualizada de la región, y este mapa es de Pascoli de 1850, y en el extremo derecho tenemos un ejemplo de Gutiérrez y Ochoa en el 2007, donde lo que se quiere representar aquí es la propuesta de la existencia de una zona nuclear o Tzabal-Tenec, que es la que está en gris, otra zona, digamos, que es transicional, que es la pequeña banda que está alrededor, y es en esa en donde se colocaría a lo que ahora es Tuxpan. Bueno, ahí tienen ustedes los lugares actuales, algunos sitios, y fuera de eso, se supondría que ya no habría manifestaciones huastecas. Entonces, la zona de transición, la propuesta de ellos es que ahí vamos a encontrar manifestaciones huastecas aunadas a otras manifestaciones de otro origen étnico, ¿no? y cultural. Y que en la zona nuclear pues iba a estar la mayor presencia, cosa que por lo menos en algunos indicadores que voy a mostrar desde mi propia investigación, pues no se cumple, ¿no? Habría que ver, reevaluar esta propuesta, ¿no? En este caso, uno de los elementos que más han llamado la atención y que más he encontrado de manera personal en mis investigaciones en la zona de Tuxpan es la distribución del complejo Venus Lluvia Maíz. Este complejo está compuesto por elementos iconográficos que están plasmados en diferentes esculturas, como podemos ver en la zona de aquí cerca de Tuxpan, entre Tuxpan y Álamo, está estuvo el sitio de Huilocintla, con 3 estelas, la estela de Huilocintla como tal, la estela Echanis, que así se llamó, pero ahora se denomina Huilocintla II, y un tercer fragmento que tiene una iconografía bastante parecida, lo que ha llevado a proponer que existió posiblemente una escuela escultórica en la región. Sin embargo, en el resto de la Huasteca tenemos otras expresiones donde podemos ver, por ejemplo, en esta escultura de Tempual, que está un poco más hacia el noreste, que también hay manifestaciones plásticas de esculturas huastecas donde tienen escarificaciones este personaje femenino en los hombros, y sobre todo es eso, que la propuesta es que son gobernantes, todos estos, y tienen esta iconografía, ¿no? De este complejo, que es toda una serie
elementos iconográficos que están en composiciones diferentes, como lo vamos a ver más adelante, al igual que la escultura de el llamado adolescente de Tamuín. Y recordemos que no es el único que tiene plasmado este complejo. Hay otra escultura que, si no mal recuerdo, la presenta Blas Rodríguez, que es la que está en blanco y negro. No es igual, es una pequeñita, mide 36 centímetros el fragmento. Entonces, estamos hablando de que no nada más era escultura a gran escala donde se manifestaba esta plástica, ¿no? Y bueno, la apoteosis de San Vicente Tancuayalap, que es, bueno, la que le llaman la apoteosis, una de las esculturas más complejas y más bien logradas. Y bueno, ahí ya se tiene una composición mucho más complicada en términos simbólicos, y se ha interpretado como la deidad de la muerte, pero más bien son personajes. Bueno, es mi propuesta, y hay compañeros que están de acuerdo en eso, que son representaciones de gobernantes o sacerdotes más que de deidades, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Este complejo Venus Lluvia Maíz sí se ponían en las personas, en las personas, los huastecos, porque encontramos ahora más profusamente en la zona de Tuxpan, que es lo que yo he trabajado, perdón, que este complejo Venus Lluvia Maíz también se plasma en estos elementos que son sellos corporales. La mayor parte de ellos tienen restos de chapopote, como por ejemplo aquí, también aquí se le nota el resto de chapopote, igual que acá. Entonces, estamos prácticamente seguros que esto se ponía en el cuerpo y permitía tener o dar al individuo un estatus de una representación, de una simbología que no era permanente o que se cambiaba para diferentes ritos. Aquí lo que tenemos en Tabuco es que en realidad se están apropiando, esa es parte de su identidad, ¿no? Aunque sea en una función ritual, pero se comparte con el resto de lo que sería la Huasteca. Y si ustedes pueden observar, no más que el sello de que está aquí arriba sobre el fondo rojo, procede de Naranjos. Me prestaron la foto la gente del Museo de Naranjos. Sí los hay, solamente han encontrado uno, pero el resto de los sellos están en zonas que están fuera del área nuclear. Entonces, sí observamos que hay una distinta, un estilo diferente de esta iconografía, pero en términos generales implica o conlleva los de manera con diferente estilo, pero los mismos elementos, como por ejemplo es de Buenos Aires, muy cerca de Álamo, y de Tuxpan. Es de Tumilco, también muy cercano a Tuxpan, pero por ejemplo que se encontró en una línea de transmisión, pues no se entendió la iconografía en el momento, estaba volteado. Lo rescato de un informe que me compartieron, y vemos que también en la zona de Tamazunchale tenemos esta iconografía, ¿no? Y el ejemplo extremo más diferente es que está en el margen superior izquierdo, donde podemos ver que hay un elemento también del maíz, como en este caso, es una representación simplificada de bueno, aquí en de Tumilco también es obvio, tiene los puntitos, es un poco más parecido, y en lugar de tener los círculos abajo, que ya después les platicaré ese tema de otra ponencia, el simbolismo, pero viene de este complejo Venus Lluvia Maíz, obviamente ligado a las cuestiones agrícolas, y los elementos que son estilísticamente diferentes, pero tienen una función similar dentro de esta noción de lo que está hablando el complejo Venus Lluvia Maíz. Y este recuadro negro, que lo vamos a ver en lo sucesivo también, es una zona donde nosotros hemos hecho exploraciones sistemáticas con proyectos sismológicos
de cobertura total y no se han encontrado, por lo menos en superficie, que son recorridos todos de superficie, no se ha encontrado este complejo en esta zona, excepto de este sello de naranjos. Y otro elemento que a mí me sirve como indicador para trabajar en mi zona es la distribución de este tipo que se llama, se bautizó como tabuco negro sobre rojo, y aparece en varias zonas. De hecho, es bautizado por primera vez por Econ como las flores negro sobre rojo en la zona de la cuenca del Pánuco, pero él dice que todas las excavaciones que hizo, este tipo solamente lo encuentra en 2 sitios, en Las Flores y en otro que en este momento no me acuerdo, pero él claramente dice que este tipo no es de ahí, que llega y que muy seguramente viene del sur, pero que no es de ahí. Y generalmente, pues esas pequeñeces no se consideran. Cuando empezamos a trabajar en Tabuco en el año 2012, bueno, ya había algunos antecedentes o varios antecedentes. Las principales excavaciones que se hizo por Wilkerson en el 72 en la zona de Tecolutla, de Santa Luisa, y también las excavaciones que hace Ponciano Ortiz y Lourdes Aquino en Tabuco en los 70s y 80s. También en la Universidad Veracruzana hace trabajos en los 80s y reporta que este sitio efectivamente tiene este tipo cerámico de manera profusa, y en las excavaciones que reciente, no sé, de 10 años para acá empezamos a tener nosotros, podemos observar que efectivamente este tipo cerámico tiene muchas variedades iconográficas, es decir, los motivos que están plasmados. Este es un caracol cortado, no se parecen en nada, esto es más bien como la iconografía del tipo del complejo mixteco poblano, y estas otras que son propias de la región. Como podemos ver, sí hay un huasteca aquí reflejado, aquí están sus dientitos aserrados, y también mantiene también mantiene la iconografía de caracoles, ¿no? Con unas líneas que pudieran asemejarse a alguna iconografía del centro de Veracruz. Y bueno, los 3 que están en amarillo proceden de la zona de Papantla, alrededor de Tajín, cerca de Poza Rica, y tienen una coloración semejante, pero la iconografía es bastante diferente. Inclusive esta primera que tiene estas líneas delgadas, estos puntitos aparecen en otros tipos cerámicos, al igual que este de junto, e inclusive también en esta zona de Papantla, este plato tiene la cara de lo que sería también un huasteco, ¿no? Y por último, de lo que nosotros nos ha tocado excavar, los recuadros en azul proceden de una zona de Teotihuatlán, Castillo de Teayo, de un gasoducto que hizo Patti Castillo como directora, y podemos ver que no es exactamente la misma iconografía ni el mismo color, pero la tendencia a la representación iconográfica es similar, ¿no? Igual en este recuadro negro, que hemos hecho excavaciones de recorridos de superficie, no ha habido nada, excepto en este puntito morado que está aquí, que es un sitio transicional del clásico medio tardío, y tenemos algunos elementos de este tipo cerámico tabuco negro sobre rojo, pudiera haber alcanzado hasta esta zona, ¿no? Pero no está muy lejos de la zona de Tuxpan Álamo. Y bueno, aquí lo que tenemos es la representación de la etnicidad. No cabe duda que en este caso lo que están representando y plasmando, excepción de la estela de Huilocintla, todos los demás, la cerámica y esta orejera proceden de Tabuco, de nuestras excavaciones. Entonces, el hecho de que esté
por un lado, por ejemplo, en este fragmento tiene la cara de un huasteco con su nariguera, y del otro lado del mismo tepalcate tiene este caracol cortado, nos da la idea de que era un elemento indisoluble, ¿no? Igual que aparece en este personaje que se ha propuesto, que se llama Dos Perro, por el perrito, el animalito que está aquí abajo, y dos círculos, un posible numeral Dos Perro como el nombre de este personaje, con su ejecacosca. Y bueno, llegamos entonces a la zona de frontera. Yo no puedo leer porque pone aquí una cintita, pero es la zona de frontera de Toxpan, en el sur de la Huasteca, y la intención de ponerles este plano es por qué se llamó, ya para cuando se hace provincia tributaria, por qué fue conocida para el centro de México como la Grande Toxpan, y así es citada por Iztlizóchitl, ¿no? Si ustedes ven en este plano el tamaño de la cuenca de México, la zona de los lagos, cabe perfectamente dentro de lo que sería la provincia tributaria, ¿no? Por eso era la Grande Toxpan y tenía 7 provincias o subprovincias en su interior. Entonces, bueno, una tierra fértil a la orilla de la costa, fue prontamente, después de que cae Tula, que es lo que vamos a ver ahorita, cómo es que llegan hasta esta zona, ¿no? Y bueno, los orígenes, y me da mucho gusto mostrar esto porque había pasado desapercibido por razones, no sé si del destino, pero tenemos muy claramente dónde empieza la relación de los huastecos y los totonacos. No es fortuito que tengamos cerámica entremezclada, que tengamos cerámica que aparece en la zona alrededor de Tajín. Bueno, aquí está bastante claro cómo es que en este panel del edificio de las columnas de la zona arqueológica del Tajín, podemos ver en este recuadro rojo, junto a una empresa que hace 13 Conejo, uno de los personajes llamados 13 Conejo, y junto a él, dentro de la gente más cercana, está un huasteco, y lo podemos distinguir usando una guanteleta, si mal no me equivoco, como jugador de pelota, y el penacho, el tocado, que es indiscutiblemente evidente que se trata de los tocados huastecos que no se utilizaban en Tajín. Entonces, inclusive se propone que este personaje se llama Cinco Venado. Yo honestamente, bueno, aquí está en más grande, este es el Cinco Venado, y además de este tocado semicircular, el hecho de que tenga estas dos cabezas de serpiente o de monstruo celeste en el tocado, como lo podemos ver aquí en el tocado de la señora de Tempual, y la parte de atrás, que es muy seguramente representación de la palma, más que de papel plisado. Pues en la Huasteca teníamos inmensidad de palmas. Bueno, nos lleva a encontrar que efectivamente los huastecos ya estaban presentes aun cuando Tajín no caía, ¿no? Y es por eso que podemos tener estas representaciones, y la propuesta que van a ver más adelante es de que una parte de la población, de la gente que llega a Tabuco y empieza el apogeo con él, con una población multiétnica, parte de ellos debe de ser gente que a la caída de Tajín pues se va a poblar otros lugares. Y otro de los elementos materiales, uno de entre varios, porque no podía poner muchos, esta zona que está aquí con triángulos es la zona que más adelante vamos a ver como el Toxpan prehispánico, no Tabuco, sino Toxpan, y exactamente enfrente tenemos un sitio, bueno, que los que trabajamos por ahí se conoce, por lo menos bibliográficamente ya lo he visitado, bastante destruido porque tenemos una población encima, la estela de Juana Moza, no Juana, Juan A. Moza. Y esta estela
ha sido caracterizada como elaborada por gente que copia el estilo Tajín o por gente que no es de Tajín, no son especialistas, pero es muy semejante a lo que se hace en la escultura de Tajín, igual que en otros sitios que tenemos un poco más al norte de Tuxpan. Bueno, no los pudimos registrar, pero es interesante porque entonces ya vemos que sí hay una relación directa entre la herencia que pudiera tener la gente de Tabuco con Tajín. Y bueno, esta provincia tributaria debió de haber tenido su origen en un bichón huasteco, en una unidad política huasteca, que tendría, quizá no toda la extensión que podemos nosotros tratar de reconstruir a partir de los topónimos que están en la matrícula de tributos, pero podemos ver que hay en esta zona, en el desarrollo histórico de esta unidad política, tenemos la cabecera de provincia, que sería Tabuco con Toxpan, Tumilco, como lo vamos a ver más adelante y lo he presentado en otras ocasiones. Otras subcabeceras, como Tlaltizapan, Cihuatlán, que es en realidad Tihuatlán, Miahuapan, Ocelotepec, Papantla y Miquetla. Y posteriormente, ya en la fase tardía, vamos a ver más adelante que se imponen guarniciones militares como la de Zapotitlan o Castillo de Teayo. Entonces, según estas fuentes texcocanas, que son las que más detallan esta región, porque son las que incursionaron tempranamente en esta zona, aún antes de que lo hiciera Tenochtitlan, que no lo hace hasta después de que viene la hambruna de Uno Conejo, pero los que bajan de manera temprana es la gente de Texcoco, y la que más se conoce es Nezahualcóyotl. Entonces, podemos tener una idea de más o menos cuándo se puede registrar la primera incursión en esta zona. No tenemos el dato exacto, pero puede ser entre 1429 y 1439, aunque vamos a ver más adelante que Estreserpeán, a partir de lo que encuentra en el Códice Jicotepec, dice que oficialmente puede ser desde 1444 ya con toda la fuerza, ¿no? ¿Y qué puede pasar? ¿Qué pasa antes? Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, ya llegando a la parte arqueológica, lo que hemos encontrado en las últimas excavaciones es una primera ocupación en la fase posclásica, que está caracterizada por estos pisos bastante bien conservados, de muy buena calidad, pisos de estuco, y la planta de estos edificios en su mayoría son circulares. Aquí podemos ver las huellas de horcones, no es la única, y sin embargo tenemos un primer piso que se encontró, que muy probablemente era una zona de un almacén o de una casa. Lo curioso es que el ancho de la huella de estas paredes debieron ser de adobe, cuando en la región de la costa no se utilizaba el adobe. Y tenía además unos pequeños adoratorios que también se han mostrado en otras presentaciones, pero que va a ser la diferencia y es lo que va a distinguir y va a ligar con esta cosmogonía huasteca, ¿no? De los 4 rumbos, que también obviamente se comparte con otros pueblos y otras regiones, pero tenemos materiales que pueden estarnos diciendo una probable relación temprana, obviamente, inclusive con Tula o más tardíamente con Texcoco. Entonces, hay una planta muy similar de un sitio que no recuerdo si es Corral o no recuerdo exactamente, pero la planta es muy, muy similar, cosa que esa línea de investigación apenas lo estamos empezando, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que encontramos ya, digamos, a manera de lo material, el material huasteco como tal? Estamos aquí viendo, por ejemplo, que tenemos
fases sobrepuestas en unos pisos de primera fase, como son estos circulares. Por encima se le ponen otros, una planta de forma en herradura, que es también bastante típica. Por ejemplo, lo podemos ver en Tamtoc. Esta idea de esta división cuatripartita también la vemos en uno de los edificios de los adoratorios de Tamtoc. Y en Tabuco hemos reconocido nosotros 2 áreas, aparte de las 3 que ya se habían registrado en los 70s y los 80s, pues podemos ver que efectivamente son gobernantes huastecos. Se tenía la idea que era muy posiblemente ay, se me fue la palabra, los pectorales huastecos, estos triangulares que le llaman, que eran de guerreros. Bueno, nosotros encontramos in situ varios pectorales en los entierros, y bueno, ya se van a hacer los estudios correspondientes, pero podemos ver que efectivamente lo más probable que tengamos en este conjunto F, que es el que se está representado aquí, haya sido un asentamiento de élite, o bueno, con artesanos y con guerreros. Y bueno, tenemos trabajo, el trabajo en concha, el trabajo del hilado, representaciones de los gobernantes o los sacerdotes, inclusive en los malacates, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a ver que ya tenemos fechamientos absolutos con una ocupación entre 1150 y 1409, más o menos, ¿no? Casi 300 entierros, y bueno, se están apenas trabajando. Y bueno, ya esta segunda parte o de las ocupaciones que tenemos, la última, se puede ver cómo hay un cambio inclusive del patrón de asentamiento. Estos elementos circulares, estos pisos circulares que están debajo, se les sobrepone una planta cuadrangular, como es el caso de que se denominó el conjunto 4, y podemos ver cómo hay esta ruptura entre un patrón que se venía dando desde la primera época. Reconocemos 4 fases constructivas en Tabuco, y esta cuadrangular es la última, ¿no? Y bueno, es acorde un poco con esta última de posiblemente la sujeción, aunque por la cronología, no necesariamente en Tabuco tenemos toda la sujeción como se conoce Tenochca. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que aquí está la lápida que le llaman la lápida de la calzada. Es muy similar a otras representaciones que están ya como en otros elementos mexicas, ¿no? Y por ejemplo, es una figurilla que se encontró en el 2008, cuando trabajamos el libramiento de API bajo la dirección de Patricia Castillo. Y estas figurillas, que ya son muy tardías, y lo que estuve yo documentando es que efectivamente ya son más bien de la fase Tenochca, también las encontramos en esta zona, asociadas a estas plataformas cuadrangulares, ¿no? Entonces sí es notorio este rompimiento. Y bueno, también nos apoya en esta discusión, como lo veremos más adelante, el códice mapa local, donde tenemos a dos personajes que están representando esta dualidad del gobierno, con un calpisque, en este caso con un Cuauhtlatoa, y aquí tenemos Cuautli, su tocado de águila, y la vírgula de la palabra, junto con otro personaje que era de Toshpan. Aquí tenemos el conejito, pero muy probablemente ya estén aculturados como los primeros que llegaron a esta zona, que debieron ser los Zacualhuas, pero eso lo vamos a ver en un momento. En cuanto a la cerámica, nosotros trabajamos con indicadores. Uno de los indicadores materiales más recurrentes para la arqueología es esta cerámica, y podemos tener fechamientos relativos por comparación
o fechamientos absolutos, como es el caso que apenas estamos teniendo, y nos da estas relaciones estilísticas para establecer similitudes o no con la iconografía, con las formas, con las técnicas de su elaboración. Y aquí tenemos, por ejemplo, la cronología de la Cuenca de México, donde es posible ver que nosotros, o en el caso de Tabuco, el desarrollo que tenemos estaría más bien cayendo en la fase de entre Azteca 1 y Azteca 2, la transición, y más completamente en el Azteca 2, 3, y en la tipología, en la cronología, perdón, de la costa del Golfo, en la fase Pánuco 6, que da Econ, de 1200 a 1521, la fase Tamuín, pero este es muy grande y bueno, habría que ver dentro de esta gran fase, subfases, que es el trabajo que nos toca hacer a nosotros, ¿no? Y en este caso, en Tabuco ya tenemos 4 fechamientos absolutos, con 2 sigmas, es decir, con 95% de probabilidad en su fechamiento, 4 fases de ocupación de 1165 o 1200 a 1296 o 1409, que son los fechamientos que dan. 10 minutos, Maru. ¿Perdón? 10 minutos. Ajá. Los tipos cerámicos que hay, y no tenemos un componente tardío en este sentido, ¿no? Y bueno, en este caso, originalmente en la zona de la Huasteca, en Tuxpan por lo menos, se confundía Tabuco con Toxpan. Son 2 lugares diferentes y obedecen a la caracterización de la estructura política como estado segmentario, donde un territorio central está ocupado por un rey que también mantiene una supremacía en otros territorios que son, digamos, aliados, pero esos jefes territoriales también comparten algunas componentes materiales, como lo vamos a ver en un momento, pero cada segmento social tiene su lugar, y en términos de territorio puede ser que esté separados o estén contiguos. La puerta se abrió y se van a salir los perros, perdón. En este caso, podemos ver entonces, de manera resumida, bueno, el códice de Jicotepec nos ayuda a ver cómo es que llegan a la sierra, y esto es muy importante para ver cómo empieza a poblarse, o cómo empieza a llegar la gente del centro de México a la zona del agua azteca. Échenle un ojo al códice Jicotepec, que es importantísimo. Bajan los acolhuas, Netzahualcoyotl lleva a su hijo Zipactli a sujetar Jicotepec, y como después de esto hay una guerra, aparentemente es la primera incursión en 1444, y ya hay una relación de los acolhuas con la gente totonaca que está habitando de manera original la región de Jicotepec. Bueno, en la historia dice, en el códice Jicotepec, que desaparece Zipactli, el hijo de Netzahualcoyotl, y resulta que lo encontramos en esta lápida, en esta estela o escultura de Castillo de Teayo, donde se está asentando, que están matando a Zipactli entre 1479 y 1480, que es justamente cuando desaparece de la historia del códice Jicotepec. Y bueno, a raíz de esta relación que hay entre los texcocanos, que avanzan primeramente hacia la zona del Golfo, y la llegada después al poder de los tenochcas, a la muerte de Netzahualcoyotl, pierde la supremacía Texcoco y empieza a haber conflictos en la frontera cuando se hace una guarnición, se construye una guarnición militar en Castillo de Teayo, ¿no? Y las conquistas posteriores de Axayácatl y de Tizoc, que también lo tenemos en la cultura material, y una de las cosas más interesantes que tenemos
es cómo en el códice mapa local, que es este, podemos observar que ya la sujeción tributaria se da por parte de los acolhuas, sobre todo porque Netzahualcóyotl porta este listón blanco en la cabeza, que es el mismo que tienen todos estos calpisques que están alrededor del territorio o de la zona de la costa. Este es Tlaltizapán, es toda la zona alrededor de Tabuco, que ya sabemos que estas plantas no son cañas, como se había dicho originalmente por Melgarejo, sino plantas de algodón, y lo que están diciendo es que hay una producción especializada y que la tienen vigilada los calpisques con gente, inclusive de gente guerrera, ¿no? Que son estos peinados que se llaman tzotzocoli, y en lugar de ponerle el peinado de tzotzocoli al personaje, le ponen un cantarito que es, digamos, la simbología de ese peinado, ¿no? Entonces aquí podemos ver que sí, posiblemente la sugestión originalmente haya sido por los acolhuas, se mantiene, y cuando los tenochcas bajan a la zona, bueno, ya hay una distribución o una configuración territorial bajo una política de tributación, y hay una reconfiguración total de la zona, ¿no? Para obtener los tributos. Y bueno, aquí nada más es para ver cómo es complementaria la zona donde están los huastecos y los totonacos hasta el día de hoy, pero en realidad comparten muchas características, obviamente no la totalidad, y hay particularidades regionales, pero en realidad estos pueblos, como ya vimos, tienen el origen del compartir la cultura material, bueno, desde la época prehispánica. Y como conclusiones, bueno, el estudio del territorio debe de basarse en todo tipo de fuentes, como ya vimos, se contrasta el dato etnohistórico con el arqueológico, también con los restos humanos, y en el caso de la Huasteca, pues se necesita hacer mucho más investigación para poder hacer caracterizaciones generales, pero sí se propone que uno de los indicadores nuevos que hay que incluir para la expresión de la cultura huasteca y de su cosmogonía es este complejo Venus Lluvia Maíz, que estamos viendo que cada vez se está apareciendo más con las nuevas investigaciones. Y bueno, también como esta zona de frontera, también fue no nada más con los totonacos, fue con otros grupos que, sin embargo, por ser minoría, pues no tenemos, por ejemplo, conocido como es el utillaje, la cerámica totonaca como tal, ¿no? Pero bueno, estamos, digamos, en el camino de conocer más al respecto, y bueno, esto es todo lo que yo les podía presentar. Gracias. Gracias a ti, Maru. Supongo que va a haber muchas preguntas o comentarios. Por favor, anótense en el chat. Vamos a hacer ronditas de 3 o 4 preguntas o comentarios y darle la palabra a Maru para que amplíe, conteste, discuta, agradezca, etcétera, etcétera. Yo quisiera iniciar diciendo que pues me da mucho gusto que esta haya sido la ocasión que nuestro seminario te haya brindado la ocasión de integrar todos estos trabajos en una cosa mucho más comprensiva que va desde el territorio hasta la ocupación étnica. Por favor, ¿quiénes? Digan yo o se quedaron apantallados. Isabela Garriga, ¿quién más? En el chat, porque no los veo a todos en la pantalla, a menos que abran su cámara. ¿Nadie más? Uriel. Carmen, claro. Bueno, cerramos aquí, luego volvemos a abrir. Isabel. Ah, bueno, Daniel y ya. Isabel, por favor, abre tu micrófono. Pues muchas felicidades
Felicidades, Maru, muy interesante. Y me quedan muchas dudas, porque ahí cuando alguna vez me dieron clases de arqueología en la prehistoria de los estudios en Jalapa, se hablaba mucho de las deidades huastecas y la importancia en la cultura mexica. Y aquí nada más veo personajes en lo que nos has mostrado. ¿Por qué no hay deidades? ¿No se encontraron? ¿Qué pasaba? ¿No eran centros ceremoniales? Sería una duda, sí. ¿Quieren que responda una por una o Claro, las juntamos y varias? contestas de conjunto para que sea más, Ok. más bonito. Sí, sigo yo, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Porque luego... Sí, Uriel. Perfecto. Pues yo quería preguntar, bueno, primeramente felicitar a la doctora Maru Maldonado por este trabajo tan completo. Y tenía una pregunta sobre en dónde están realizando los análisis de pectoral de concha. Y lo pregunto porque el doctor, ahorita se me fue el nombre, de Templo Mayor, que ha presentado en otros congresos de Huasteca estudios ya muy amplios en el ámbito del análisis de los pectorales. Y nada más para saber si era con Adrián Velázquez. Ajá. Ajá. Okay. Y bueno, la otra es que me quedé esperando algo relacionado con la diosa, con la gobernanta huasteca, que recién me gustó mucho la descripción y la interpretación que haces respecto a la escultura. Y solo si nos puedes contar algo, adelantar algo sobre lo que estás escribiendo, pensando en relación a la gobernanta, ¿no? Porque sí nos quedó ahí un pendiente. Carmen. Buenos días a todos. Yo tengo dos preguntas croquetas. Maru, te felicito. Es bueno, es muy interesante que se hagan proyectos regionales, porque se tiene una visión mucho más integral. Y yo te quisiera hacer dos preguntas. ¿Tú crees que el uso del chapopote en los sellos que encontraron era para hacer los diseños sobre el cuerpo? Y la otra sería, vi que haces una cita de Cobin sobre Tula, y desde la época de Medellín Cenín se ha manejado mucho la presencia de los toltecas en la costa del Golfo. ¿Qué evidencias encontraste tú en Tabuco sobre los toltecas? Y ¿puedo hacer una última? Sí. ¿Sí? ¿Cuál fueron? Ya sé. La cronología, la temporalidad, porque tú hablaste de que eran dos entidades políticas, Tuxpan y Tabuco, pero como que faltó más detalles sobre su temporalidad. ¿Fueron contemporáneos, pero todo el tiempo? ¿Sí? Gracias. Daniel. Hola, compañeros. Maru, muy buena tu presentación, pero muy breve. Nos quedamos picados de un montón de cosas. Ya no la correté en tanto. Todas son de 45 minutos, Daniel. Bueno, la vamos a invitar a tomar un café. Oye, por favor. varios comentarios. Muy interesante el análisis de los relieves de Tajín, de este personaje huasteco ahí. Es muy interesante. Un dato, caminando por en el Chote Coatzintla, ahí donde vivía el Alejandrino Viejo, una abundancia de esa cerámica roja con negro, pero muchísima, muy interesante. Yo se lo comenté a Pati y sería muy interesante echarle un ojo porque es muy cerca de Tajín y es un sitio que además tiene arquitectura monumental, tiene unos pilares de piedra gigantes ahí que emergen de los montículos, en fin, y compartiendo con la pregunta con Carmen, esta presencia tolteca
Y yo iría un poco más, si hay alguna evidencia de esta de la presencia pipí, la presencia de la caída de Teotihuacán y las migraciones, dice Wilberto Jiménez, ¿no? Los teotihuacanos son los primeros toltecas, los más antiguos, ¿no? Y que coincide con toda esta punto de vista de Andrés Hasler, de toda la influencia del náhuatl pipil en los hablantes huastecos. Yo no sé cómo lo ves tú, para ahí lo dejaría, creo que coincido con Carmen. Maru, por favor. ¿Ya? Sí, ya. Bueno, empezamos con las deidades huastecas. Sí hay, Isabel, pero en este caso, como era muy breve, meterse, digamos, en la parte de la ideología, es otra cosa, porque sí conlleva, pues, hacer toda la relación historiográfica, porque efectivamente, yo lo que he documentado y lo he visto con otros compañeros, es que las deidades huastecas son más al norte, digamos, son más puras o están más, son huastecas sin tanta influencia náhuatl. Y lo que yo tengo en la frontera, y por eso explico la bajada de esta gente en náhuatl, es porque llega un momento en que ya se hace una mezcla. Y recordemos, por ejemplo, que los tenochcas, o bueno, en este caso la Triple Alianza, todos estos pueblos conquistadores toman para sí elementos de la ideología y del simbolismo que hay en otras regiones y lo integran a su propia cosmovisión. Y entonces ya para mí las deidades aztecas ya tienen ese elemento que originalmente tenían los huastecos, ¿no? O sea, por ejemplo, ven el pectoral los pectorales estos del Ejecacóscal y dicen Quetzalcóatl. Y en la Huasteca no es así. En la Huasteca no existe Quetzalcóatl hasta el posclásico, ¿no? Sí hay un elemento, hay un caracol, pero no tiene todavía esa connotación de una deidad, sino más bien de las fuerzas de la naturaleza, cómo sería los huracanes, el movimiento, la lluvia que precede a las tormentas, pero más bien como parte de esta cosmogonía relacionada con los rituales agrícolas. Pero no era o sea, no podía yo meterlo ahorita, pero sí hay. En otro momento que me vuelvan a invitar, ya les platico de Cuando quieras. Ah, bueno. Sobre los pectorales, no, los pectorales los estamos trabajando nosotros. En realidad, pues ya se sabe bastante sobre las especies, sobre la técnica de manufactura. En este caso, lo que estamos trabajando, porque tenemos mucho material, es con la iconografía, obviamente la limpieza, y yo creo que lo vamos a hacer. Uno de mis compañeros de la escuela me acaba de comentar que la UV se está abriendo un pequeño laboratorio de arqueometría, y creo que sería una muy buena oportunidad para que se hagan laboratorios al respecto. Bueno, Henry es mi amigo de toda la vida, y si nos invitan a hacerlo con ellos, pues yo creo que con ellos va a ser, ¿no? Pero por lo pronto lo estamos trabajando nosotros a nivel de proyecto. Y de la gobernante de Amajac, pues no les voy a decir nada porque apenas voy a escribir. Me pidieron un artículo para arqueología mexicana, entonces apenas lo van a ver, pero básicamente, pues lo que ha salido en los boletines, pues es lo que hay, ¿no? Al respecto del análisis visual, ¿no? Que estamos teniendo. Obviamente no hay dinero para hacer el reconocimiento de superficie, y pues por lo pronto ya vimos que sí está asociado a un sitio, o a varios sitios, porque son varios sitios en la zona de Álamo, muy grandes, relacionados justamente con las estelas de Huilocintla y con todo este corredor que baja de la zona de la mesa de Cacahuatenco hacia la costa. Pero ya cuando salga el artículo ya se los compartiré.
En cuanto al uso del chapopote en los diseños sobre el cuerpo, sí, yo sí creo que son utilizados para ¿cómo se llama? Para ponérselos, porque hay de todos tamaños, de todas formas. Yo creo que en algún momento sí estuvo, digamos, como restringido o estandarizado la iconografía, y después en algún momento fue como cada quien hágalo como pueda, un poco más laxo este control sobre estos ¿cómo se llama? Sellos, porque los tenemos de diferentes tamaños. Bueno, ahí vieron, tenemos como 30 piezas más o menos, o fragmentos, y son de todos los grosores, de todos los tamaños, la iconografía varía, pero siempre mantiene esa concepción de los elementos, que también va a venir en otro artículo que estoy escribiendo, ya del significado del simbolismo de ellos. Ya se ha trabajado, no soy la única, y obviamente está relacionado con rituales agrícolas, ¿no? Las evidencias toltecas, pues honestamente para mí fue una sorpresa. No, obviamente no tenemos, y no dice Made in Tula, pero sí son cosas que no tenemos. Por ejemplo, el hecho de esta primera ocupación con estas paredes muy anchas. Bueno, en la Huasteca no tenemos paredes tan anchas, y es el ancho exacto de un adobe. Entonces, es posible que algunos elementos hayan podido llegar de manera bastante temprana. Por eso les pongo la cronología y me adelanto un poco. Las fechas que nosotros tenemos son 3 fechas en hueso, 3 fechas de colágeno en hueso, y una fecha de carbón, y están más o menos fechando las 4 ocupaciones que identificamos en este conjunto F, que es las unidades habitacionales. Este conjunto donde están los guerreros, los posibles guerreros y los artesanos. Y pues hasta ahorita, obviamente, no es que haya una colonia tolteca ni que haya toltecas, pero la influencia creo que sí es bastante evidente, o más bien estamos empezando a evaluarla, pero es posible que sí se haya dado. No sería raro. Yo pienso, las mismas fuentes hablan de que después de la caída de Tula y el éxodo de Quetzalcóatl, de Seacatopitzin, pues algún tolteca pudo bajar, pues estaban bien cerquita. Además, conocemos a nivel de mitológico, ¿no? Huasteco que va a Tula, se enamora a la hija de Huemac y lo hace su esposo, bla, bla, bla. Entonces ya existía una relación, por lo menos de tipo comercial, cuando Tula todavía estaba en su apogeo, ¿no? Y justamente cuando cae Tula, y más o menos al mismo tiempo cae Tajín, es cuando empieza ya el auge de Tabuco, ¿no? Y empieza posiblemente a atraer a esta gente que están empezando a ser desplazadas de otros lugares, y empieza el desarrollo de Tabuco. En cuanto a la cronología de Toshpan y Tabuco, ya no me dio tiempo porque la verdad es que me carrerean mucho, pero sí, la propuesta es, Tabuco fue la primera sede, y yo no vi los encabezados, pero sí decía ahí, Tabuco debió de haber sido la primera cabecera, o la cabecera vieja, en esta zona, que es donde se empieza donde surge y se hace grande el asentamiento, y después yo creo que es el crecimiento tan grande, no tienen tierras altas donde moverse. Si ustedes vieron el plano, estamos entre el río y la zona del Espartal. Ya no hay tierra firme para dónde hacerse, ni tampoco hay muchos terrenos de cultivo cerca, excepto el Cerro de Tumilco. Y la otra cuestión es que en el mapa códice local y después en el códice mapa regional se ve que Toshpan es otro lugar diferente a Tabuco. Entonces, lo que con la cronología que tengo ahorita de los fechamientos absolutos, lo que yo creo que está pasando es que Tabuco
se queda como cabecera, cumple alguna función, quizá el vigilar el cultivo intensivo que hay de algodón en la zona de Espartales, pero se hace una nueva cabecera, que tampoco es algo nuevo, o sea, en la arqueología vemos que en la historia de la Cuenca de México surge una capital y después surge otra y se pasan los poderes a una más nueva, ¿no? Y queda alguna función o algún poder en aquello viejo. Y yo creo que lo que hizo que se cambiaran de lugar era eso, el crecimiento de la población y sobre todo el asentamiento, el lugar para poner el mercado. O sea, si ustedes van a Tabuco, se tienen que, y hay, por ejemplo, en tiempo de aguas, ahorita como ya hay un libramiento, pues ahí pasas en coche, pero antes era irse a mojar o meterse a los aguachales, no había manera de llegar. Entonces, yo creo que por eso cambian la sede a Tuxpan, a donde está actualmente el club de golf, más o menos, y ahí es donde tienen, inclusive hay un sitio bastante cercano donde tenemos todavía evidencia de campos levantados, de áreas inundables, donde tenemos plataformas muy, muy grandes, donde se asientan las estructuras de la gente que está cuidando los cultivos, muy cerca de esta zona capital, ¿no? Entonces esas son las razones por las cuales se traslada a la capital y coincide o tiene que ver con la sujeción de este territorio, muy posiblemente por los texcocanos o ya inclusive por los tenochcas. Pero este sitio es una propiedad privada que no hemos tenido oportunidad ni siquiera de recorrer ni de visitar, de oídas, y por lo que puso inclusive lo documenta Diana López de Molina, y lo que escribe Ecol, pero no hemos tenido oportunidad pues ni siquiera de asomarnos, ¿no? En cuanto a... bueno, el dato de Daniel, de la cerámica abundante en el Chotecuatzintla, pues lo que estábamos viendo con Patti es eso, toda la región, y la propuesta es que esta cerámica negro sobre rojo tiene que ver con esta relación entre élites, porque no todo el mundo maneja la misma cerámica, y muy posiblemente, inclusive hay un Papantla prehispánico, ¿no? Desconozco yo si el Papantla prehispánico pueda corresponder a esa zona, porque no está dentro de Tajín, por lo que entiendo, aunque hemos encontrado mucha cerámica alrededor de la zona de Tajín, sobre todo hacia la sierra, pero no muy lejos, o sea, Vista Hermosa, no es Vista Hermosa, no me acuerdo cómo se llama, es Vista Alegre, Vista algo, pero en realidad es todo alrededor de Tajín y debe de haber el asentamiento porque era parte de lo que después fue parte del territorio del Toxpan prehispánico. Y sobre la presencia pipil de la caída después de la caída de los teotihuacanos, pues es muy, muy temprano, según Ecol y después lo que trabaja Ponciano y Lourdes Aquino, dicen que sí encuentran materiales desde el protoclásico, no mucho del clásico tardío, y en ese sentido desconozco yo los materiales, todo lo que yo he encontrado es solamente una ocupación posclásica, pero hay un dato muy interesante de una tesis que no ha salido, pero me pasaron el dato hace como un par de años y me dieron permiso de decirlo. Hay un tipo de deformación craneana que es bilobulado, que es típico de Teotihuacán. Entonces la chica que está haciendo el análisis pues también nos explica cómo una deformación tan antigua, o por lo menos que se ve de manera más fuerte en Teotihuacán, puede llegar pues hasta el posclásico y sobre todo a la zona de Tabuco, ¿no? Pero bueno, es una tesis que todavía no está terminada, pero existe por lo menos ese dato. En cuanto a materiales, obviamente en Tabuco no los hemos encontrado, no
Yo todo lo que he trabajado es una ocupación posclásica, porque abajo tenemos agua, que ese es un gran problema, pero tenemos sitios, sobre todo al norte, que yo creo que son transicionales y sí son clásicos y tienen juego de pelota y tienen de estos dinteles que van arriba del juego de pelota que presenta Arturo Pascual, donde está un personaje con 2 mazorcas o 2 manojos a los lados. Sí lo tenemos en la región, pero no específicamente en Tabuco. Creo que ya fue todo, no sé si tengan más preguntas. Hay otra ronda y yo creo que con esa, dada la amplitud de las respuestas que agradecemos, están Fernando, Pilar, Flora, que lo pido que la haga de viva voz, y Álvaro. Empezamos con Fernando. Buenos días, Maru. Me encantó tu presentación, pero como comentan los compañeros, se quedan muchas cosas para otra próxima. Y nos das muchos temas para pensar. Por principio, agradezco la interpretación iconográfica que hiciste del relieve de Tajín. Creo que es una aportación importantísima. Además de esta cuestión de intentar entender el territorio y los problemas de multiculturalidad de esa región. Solo te quería comentar que con la cerámica hay que irnos con mucho cuidado. Tuve la experiencia de trabajar toneladas de materiales de la Ciudad de México, de Tenochtitlan y Tlacopan, cuando trabajé en salvamento arqueológico, y pues conocía los materiales ya hasta por el sonido. Un día me toca hallar un sitio tolteca y se disparaba mucho de lo que conocía. Como había participado en una comisión sindical con Robert Cobian y Guadalupe Mastache, les consulté y tuve la oportunidad de conocer también la cerámica tolteca. De las pláticas que tuve con ellos en ese tiempo, me quedó claro que en Tula había un estado multicultural, con gente del Bajío, chichimecas, posiblemente nahuas, nonoalcas, e identificaban un grupo de la costa del Golfo, posiblemente de la zona norte, con materiales específicos, unas pastas muy peculiares que todo el análisis que hizo Cobian en su tiempo lo mandaban hacia la zona de la Huasteca. Bien. El problema cuando vemos el fenómeno al revés, yo te diría, esas figurillas que tienes, no por ser planas son mazapa. Tenemos que ver el estilo puro mazapa, el desarrollo, porque figurillas planas, llega un momento que las tenemos desde el sur de Sinaloa hasta donde quieras. Hay un fenómeno de comunicación de las élites que tiene que ver con el proceso de difusión del estilo que se le ha llamado Mixteca Puebla, que posiblemente tenga que ver más bien con el asunto del desarrollo de la ideología que denomina López Austin y López Luján, suyuano. Te recomiendo, si tienes acceso al libro Mito y Realidad de Suyua, vale la pena que lees una ojeada por lo que es esta difusión de ideas de las élites, que no necesariamente implica movimiento de personas. Yo hasta la fecha no veo en Veracruz de manera clara, ni en la arquitectura, ni en la cerámica, de lo que he podido conocer, esa cerámica tolteca. Habría que
checar las tipologías de tula de manera así muy precisa, cotejar características y ver si realmente lo que tenemos es eso o están copiando elementos que se dieron en tula. Bueno, con la cerámica azteca también hay un problema. Yo no creo en esas rupturas temporales. Fer, ¿cierras, por favor? Sí, sí, un comentario sobre la cerámica azteca. A ver, la Azteca 1 parece estar ligada más bien al sur con Chimilcas y Culuas. Y hay una contraposición contra lo que es la Azteca 2, que se desarrolla más bien en la zona tepaneca. Tienen una pasta común, son distintas. Con el Azteca 3 se da una ruptura, una uniformidad, pero ¿qué crees? Esa ruptura no empieza en 1325 cuando fundan Tenochtitlan. No son los tenochcas quienes dicen, ahora vamos a hacer las cosas diferentes. Hay un problema con esa cronología. Hay que tomarla con mucho cuidado. Sí tiene que ver con la expansión mexica, porque parece que los ejércitos se van moviendo con un utillaje básico. Cuando te encuentres esa cerámica, seguramente viene detrás un contingente guerrero que se va moviendo en el territorio. Es lo que te quería comentar. Y para concluir, el tema pipil lo tenemos que discutir. Es muy anterior y parece que tiene que ver con la difusión del náhuatl con T que encontramos hacia el sur de Veracruz. Esto significa que es un fenómeno que no necesariamente llegó a la zona de Maru, pero sí pudo haber llegado de los Tuxtlas hasta Nicaragua. Gracias, compañeros. Podemos hacer después una... Si quieres contestar ahorita, Maru, para seguirle con los demás. Sí, bueno, nada más rapidísimamente, sí, yo sé, la verdad es que no, por eso no pego ni la tipología ni la cronología, simplemente es una referencia, pero obviamente lo que yo tengo hasta ahorita, hay si acaso 2 o 3 figurillas que pudieran no ser de ahí. Lo que estamos teniendo es una influencia del estilo o algo, por eso decía que es así con muchas, muchas pinzas, porque es la reinterpretación local de las figurillas mazapa. Y hay unas, esas son las más bonitas, porque hay unas que están, haga de cuenta, así como el muñequito de la era del hielo, así que nada más es medio bosquejado. Pero sí, la otra situación es que tenemos y eso no sé, igual y a lo mejor nos da para un seminario de cerámica y me gustaría la opinión de Fernando después, en otra ocasión, sobre el surgimiento de la cerámica negro sobre rojo, porque es sui generis en la costa del Golfo. Nadie tiene negro sobre rojo y aparece en Tabuco así, pareciera que salió de la nada. Entonces, pero bueno, esa es otra historia. Pero sí, muchas gracias por los comentarios. Y pues sí tenemos ahí un problema que revisar. Honestamente a mí me gustaría que hubiera un seminario con más tiempo, para más discusión, y hay uno muy bueno que ahorita está teniendo Punzo, donde están hablando, por ejemplo, Helan hace como un mes, cuando mucho, tiene creo que otros 26 fechamientos nuevos y les está tirando abajo a Patti Fournier, era una de las que estaban histéricas porque todo lo que ya tenía con estos nuevos fechamientos ya no se da, pues están avanzando, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero sí, muchas gracias y pues para Ruth que haga uno de cerámica para que ya nos podamos explayar. Se háganlo ustedes. Pilar, bueno. por favor, ahora sí son preguntas, sí, entonces muy las rápido. contamos de corrido. A ver, la verdad es que felicito a Maru por todo el trabajo que está haciendo. La verdad creo que maneja muchísima información y demasiado especializada. A veces es un poco denso también para quienes no conocemos.
Pero quería preguntarte, Maru, si en lo que has excavado y encontrado hay alguna o has visto alguna evidencia de pesca o de navegación. Esa es la pregunta. Y un comentario sobre el panel de Tajín, donde está el Huasteco. A mí lo que me llamó la atención, aparte de la descripción, es que exactamente atrás del Huasteco, donde está una figura que están agarrando por el cabello, hay una cosa, hay una especie como de paleta larga que se parece mucho a la de los danzantes de la Malinche. No sé si tendrá alguna relación. Eso es. No sé decirte de Flora, la por del favor, danzante. a ver, apúntala. Flora, de viva voz, por favor. Gracias, mucho gusto para todos volverlos a ver. Maru, gracias. Desde aquí de Tabasco, una profana de la arqueología y de muchas otras cosas. Se me fueron muchas cosas porque pues realmente no puedo ubicar todavía. Pero una de las cuestiones que más me llama la atención de los territorios prehispánicos de Tabasco, por ejemplo, es que no hay una identificación ni por parte de la arqueología ni por parte de la historia de una provincia que muy posiblemente haya sido náhuatl. Y en ese sentido va mi pregunta a tu trabajo. Si puedes caracterizar los diferentes momentos territoriales y por qué y desde cuándo se considera una provincia, o sea, cuáles son los elementos que la integran y la identifican como tal, como provincia. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Sigue Adriana. Estaba Álvaro antes que yo, creo. Él es caballeroso. Te cedió la palabra. Bueno, bueno, también me sumo a las felicitaciones, Maru, de todos los compañeros por tu trabajo y por tu investigación. Y a mí lo que tengo duda, me interesa el complejo que mencionas, Venus, lluvia y maíz. ¿Quién establece el complejo? ¿Cuándo lo establece? ¿Y a qué temporalidad se refiere este complejo? Venus, lluvia y maíz. Pregunto porque si se debe a una escasez, si se debe a una sequía. Por ahí también más adelante mencionas a una hambruna, uno conejo. Entonces, la temporalidad, ¿no? Atendiendo un poco porque ya ves que a mí me interesa lo de los cambios climáticos, ¿no? Entonces, por ahí va mi pregunta sobre este complejo Venus, lluvia, maíz. Álvaro. Sí, muchas gracias. Me sumo a las felicitaciones, Maru. Nos sentimos muy honrados en el seminario y te agradecemos mucho. Quisiera decir dos cositas, dos comentarios y un par de preguntas muy rápidas. La primera, me parece que Flora ha hecho una pregunta que es central, digamos, en un seminario como este. La familiaridad con la que hablamos de provincia, y Flora acaba de hacer una pregunta que me parece que tendríamos que tener y hacernos permanentemente, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que permiten hablar de una provincia? Y las temporalidades. Quienes somos colonialistas también hablamos con una facilidad de provincias, ya no digo de regiones, y luego vale mucho la pena, ¿no? Y yo tenía como esa pregunta cuando escuchaba tu conferencia. Entonces, eso por un lado. La otra cosa era, también es una pregunta desde mi profunda ignorancia, es ¿cuál es la validez que se le puede dar a dataciones temporales a partir de la cerámica que fueron hechas hace 40 años? ¿Cómo enfrentan, digamos, ustedes ese reto haciendo arqueología en este momento de validar, apoyarse en trabajos de hace 40 años? Es en 40 años, ¿qué ha pasado con el conocimiento
hay trabajos que sobreviven esas propuestas de datación, ¿cómo se las arreglan, no? Es una pregunta claramente en términos metodológicos, pero que me genera, pues, curiosidad. Y por último, pues, hacer una suerte de solicitud. Yo puedo entender arqueología mexicana por aquí, por allá, pero queremos una primicia de el hallazgo arqueológico, y creo que nos la merecemos, dado que estamos en el seminario de tu casa, el Centro Vina Veracruz. Así que no, yo no me la compro. Arqueología mexicana, fantástico, pero danos una primicia, danos un pequeño panorama en 5 minutos de qué es lo que se ha encontrado, ¿no? Y mis deseos más fervientes y también ingenuos, como suelo ser yo, que el INAH consiga dar presupuesto y recursos para que no tengan que andar haciendo peripecias para poder hacer este tipo de trabajos arqueológicos tan fundamentales. Así que hago votos porque excavaciones y trabajos arqueológicos, como hacen muchas compañeras y compañeros del INAH en todo el país, puedan tener los recursos económicos, además de lo que tiene que ver con inspecciones, ¿no?, arqueológicas. Gracias. Maru. Bueno, nos queda como media hora para que contestes todo y te eches otra conferencia. Bueno, la pregunta de Pili de la paleta en el danzante de Tajín, la verdad es que honestamente no me puse a ver los otros personajes, porque no soy especialista en Tajín. Yo creo que a lo mejor eso te lo puede contestar Pati, que además tiene su libro sobre la iconografía de Tajín, pero pues honestamente no tengo, o sea, tendría que volver a verlo, pero igual y en el seminario que nos vuelvan a dar otra sesión, ya lo vemos aquí en Petit Comité. Pero pues debe de ser atavíos propios de la gente de la región, de Tajín. No conozco digamos, iconográficamente toda la vestimenta y toda la parafernalia de guerreros de Tajín y luego de jugadores de pelota, pero lo investigo. En cuanto a los elementos territoriales de la provincia, cuando hablo de provincia me refiero a la provincia tributaria, porque así está categorizado, ¿no? Por eso en un momento de la ponencia le pongo el Bichou de Toxpan, porque previo a la sujeción eran unidades políticas que se han caracterizado como similares o bastante semejantes al Altepetl náhuatl. Kenneth Hird y Lockhart también, bueno, más bien Lockhart hace el análisis, uno de los que hace los análisis de los Altepetl, pero Kenneth Hird y después Lorenzo Ochoa también propuso que estos Bichou tenían bastante semejanza con los Altepetl, ¿no? Compartiendo, por ejemplo, el que sean unidades políticas multiétnicas, y esto permite en un momento dado pues tener este complejo en términos materiales, ¿no? Ya sea cerámica, técnicas de manufactura, de herramientas, de lítica, etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que a mí me permite establecer la existencia de un Bichou es justamente esta cerámica negro sobre rojo que, por ejemplo, Janos Yarmati, que trabaja la cuenca del Necaxa, asienta que es cerámica azteca. Entonces, si por la bicromía, pues nada más veían negro y rojo, negro y naranja, pues es azteca, o Culhua, el negro sobre rojo, Texcoco, digamos, esa es la parte donde tenemos que volver a revisar justamente, y se enlaza con la otra pregunta, de estas viejas tipologías que obviamente no contaban sí con materiales de comparación, pero no con una caracterización, por ejemplo,
arqueométrica, ¿no? En el caso del Bichou de Toshpan, la distribución de esta cerámica negro sobre rojo, si ustedes vieron en las flechitas que le puse, esa cerámica, aparte de que está en la cuenca del Panucucuel, y que Econ dijo, esto no es de aquí, hay así muy poquitas por en medio. Nosotros hicimos una sísmica básicamente entre la línea, entre la carretera que va de Tuxpan de Naranjos a Tamiagua, y hacia el norte hasta más o menos Oshuluama, no hay casi nada de eso. Eso es lo que a mí me permite entonces decir que la mayor cantidad de esa cerámica se encuentra en lo que posteriormente va a ser la provincia tributaria de Toshpan, la provincia designada como esta unidad territorial o espacial que se establece con fines tributarios para la Triple Alianza. Por eso es que le ponen la Gran Toshpan. Quizá no todos estos pueblos, estas poblaciones o subcabeceras que ellos ponen fueron parte de este Bichou, pero la mayor parte de ellos tiene esta cerámica negro sobre rojo y tiene además la representación, y por eso se los puse, de los huastequitos. O sea, ahí tiene sus dientitos, sus ¿cómo se llama? Sus narigueras, su ejecacostas. O sea, sí hay una identidad, obviamente, de élite. La élite fue huasteca, desde mi punto de vista y desde la representación de esto. Y en este caso, me permite a mí proponer la distribución, o más bien la extensión de esta provincia, de este Bichou, de esta unidad política original, y posteriormente la parte de la provincia tributaria, y ahí sí es llamada como provincia, la categoría como tal, pues quizá mal llamada provincia como tal, porque es un concepto europeo, pero se utilizaba para designar aquellas unidades tributarias, ¿no? De la organización administrativa ya de la Triple Alianza, que más o menos coincide con lo que pudo haber sido el Bichou de Toshpan. Y esta se hace con base en los topónimos que aparecen en la matrícula de tributos, que tampoco son todos. Inclusive en el, ¿cómo se llama? En los mapas de los lienzos de Tuxpan aparecen otros topónimos que debieron ser pueblos sujetos, por ejemplo, a Tetzapotitlan, que en el Códice Mapa Regional, el motivo de su elaboración es porque Tetzapotitlan o Castillo de Tiayo está reclamando que ese territorio era suyo, y pone todos los topónimos que limitan su territorio. Quizá no eran todos, pero no tenemos hasta el momento muchos más datos en términos arqueológicos, y sí tenemos que ver, obviamente, decir claramente cuáles son los indicadores para que nosotros estemos estableciendo una unidad política, ¿no? En este caso, por ejemplo, el hecho de que este complejo Venus Lluvia Maíz, y contesto la pregunta de Adriana, no es un complejo en términos temporales, es un complejo en términos iconográficos. Desafortunadamente, la gran parte de la escultura donde está representado no tienen una cronología establecida, porque fueron o son esculturas que están en los museos y la mayor parte está descontextuada. Lo que yo tengo y donde me aparece a mí este complejo Venus Lluvia Maíz en sellos es en esta temporalidad que yo les puse, más o menos de 1165 más menos 30, que puede dar 1200 o 1150 aproximadamente, hasta un poquito antes del 1400, porque los últimos sellos aparecen en basureros. Entonces, en esta última parte de las 4 ocupaciones que tenemos en Tabuco,
ya están como parte del desecho, ¿no? Entonces, todavía no hay una precisión al respecto, pero me permite a mí estos fechamientos absolutos ponerlo más o menos en ese rango, ¿no? Y inclusive se ha dicho que la apoteosis y algunas otras esculturas son clásicas, y en el clásico yo no creo que haya habido esa iconografía, ¿no? Sobre todo las estelas de Huilocintla, que ni siquiera conocemos exactamente de dónde salieron. Una está en París y la otra está creo que perdida. Carecemos de esos datos, ¿no? Por eso la importancia de que derive estos elementos materiales de un proyecto donde haya pues un estudio del contexto. ¿Y qué otra cosa? ¿Cómo se caracteriza la provincia? Bueno, yo ya lo contesté. Las dataciones temporales, pues en una reunión de sindicato me encontré con Trinidad Durán, que fue de las primeras que hizo tipología huasteca en la zona de Chicayán, y ella me dijo eso. Bueno, es que ya llevamos más de 40, 50 años con esa tipología, hay que revisarla a la luz sobre todo de estas nuevas tecnologías que nos permiten tener ya fechamientos absolutos y corregir o no lo que en su momento pues no había otra manera más que hacer un intento de seriaciones, ¿no? Hasta ahorita lo que lleva, lo sorprendente es que dije, bueno, con estas fechamientos, que yo tengo el complejo del tabuco negro sobre rojo, que para Econ es las flores 5, bueno, así le llama el periodo las flores 5, que sería el posclásico temprano. Pues yo no lo tengo en el temprano, yo lo tengo en prácticamente la última parte del posclásico temprano, que ya entraría en los inicios del tardío. Sin embargo, esta poca precisión en términos absolutos pues deriva de que pues es lo que tenemos y con eso trabajamos, y en la medida de lo posible pues tenemos que tener fechamientos absolutos para poder corregir o afinar o en su caso corroborar estos fechamientos pues que están ahí desde el siglo pasado, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que sigue citándolo sin un aparato crítico en términos, por ejemplo, tan sencillo como Econ dice, las flores negro sobre rojo no es de aquí. De toda la cronología yo lo puse, pero me aparecen 2 pozos. ¿De cuántos te gusta que haya hecho? De 50, le apareció en 2 pozos. Entonces, cuando también tomamos los datos sin leer la totalidad de los contenidos, caemos justamente pues en estas imprecisiones, ¿no? Y es nuestra obligación y nuestro trabajo contribuir para corroborarlas o para desecharlas o afinarlas más bien, ¿no? Y creo que ya, y de la mujer de Amajac, pues no hay nada, bueno, lo que ya dije en el boletín, se encontró, es una escultura que se encontró en un campo de cultivo boca abajo. La gente no tenía idea que era una escultura, pero era una pieza bastante grande. El día 1 de enero, pues se juntaron varios, no tenían mucho que hacer el primero, fueron a la parcela varios parientes, la voltearon, y pues cuando voltean y ven que la parte del tocado tiene una hendidura, pues ya vieron que no era natural, y ya van a traer el tractor y van a traer, son ingenieros además, entonces se las ingenian para mover la pieza, la suben a una camioneta, se dan cuenta que es una mujer, avisan a Lina, eso fue un 1 de enero, el día 4 nosotros ya estábamos ahí, pues haciendo la inspección, y al igual que lo que comentaba yo a Isabel, es un personaje, es una mujer gobernante. El tocado, la particularidad de esta escultura es que el tocado no es un tocado de las deidades, ni de las deidades Tenec, porque este peinado de 2 chonguitos o de 2 coletas, que pueden ser cabellos o pueden ser plumas, no aparecen en la escultura Tenec, en la zona nuclear
¿no? En palabras de Lorenzo Ochoa y de Gerardo Gutiérrez, ¿no? La única más parecida es una que está en el Museo Metropolitano, creo, incompleta, le falta casi la mitad del tocado, pero su manufactura es muy fina, y pues procede de la cuenca del Pánuco, que tiene un peinado más o menos similar. Otro de los elementos que a mí me dan idea de que no es temprana, es decir, no es Tenec puramente Tenec, es que la representación de la ropa, las mujeres Tenec tienen el torso desnudo, y esta tiene o dos pulseras o son los puños de una blusa. Entonces en la Huasteca nadie en esa época usaba blusa, ¿no? Si lo que te quieres aquí es encuerar por el calor. Y la otra cuestión es que tiene la hendidura de los ojos. Esa no es usual en la costa del Golfo, ¿no? Es más del altiplano, cuando le pones un fragmento de concha para representar ¿cómo se llama? La parte blanca del ojo, y el iris de color quizá con obsidiana. Pues obviamente los ojos no los encontramos. Hay varias esculturas así, y yo creo que ese sí podría ser un elemento que diferenciaría de las esculturas, digamos, más tempranas de las más tardías, porque eso para el centro de México es bastante más común. Y uno de los elementos que sí, que voy a trabajar, estoy trabajando para se me ha escrito, es que tiene un oyowali, que es un dije, un elemento en forma de gota, pero no se usa con la punta hacia arriba y la gota hacia abajo o al revés, sino se pone atravesado. Y apenas acabo de ver, y tengo la sospecha que tiene que ver con Netzahualcóyotl. La copió de aquí o bajaron con los acolhuas, porque en el códice, no recuerdo en cuál, que acabo de ver ahorita, aparece Netzahualcóyotl, y en su rodela ahí trae el oyowali. Entonces, también, por ejemplo, la lápida de Huilocintla, si se fijaron, el personaje más pequeño, que según mi interpretación es un antepasado, también trae un oyowali. Hay un Tlaloc que procede de Tuxpan, de San José Tuxpan, también trae ese oyowali. Entonces, hay bastantes elementos que permiten ubicarla regionalmente en el sur de la Huasteca, pero a su vez el resto de los elementos puede referir esta influencia ya externa, y por lo cual yo digo que esta escultura es tardía, no es huasteca como está representadas típicamente, ¿no? Y la gente, bueno, inclusive decía que sea una diosa, y ¿por qué quieren que sea una diosa? Porque siendo una diosa hay manera de rendirle culto, ¿no? Aunque la gente ahí no hay indígenas en la región, yo creo que prácticamente nadie, pero la ideología indígena, inclusive mestiza, lo siguen viendo como una deidad, un elemento para reverenciar o para legitimar su propia identidad, ¿no? Pero bueno, en este caso yo sí creo que es una gobernante, porque no tiene este elemento semicircular a la manera de las representaciones de la diosa de la tierra huasteca y de las TEM, y sí tiene otros elementos que no los tienen las TEM, ¿no? Y bueno, el contexto, pues es el que apenas vamos a conocer, ¿no? Pero sí hay cerámica, bueno, y no sé si todavía está Fernando Miranda, hay una cerámica que encontramos, porque también excavamos apenas Castillo de Teayo. Es una cerámica que tiene un elemento iridiscente
muy diagnóstico, no es de la costa del Golfo, jamás, nunca la había yo visto, y tiene un engobe rojo que no es ni siquiera del tono de los rojos de aquí, bueno, de la Huasteca. Es un engobe mucho más grueso, y la pasta es granular. Bueno, el punto es que no es la cerámica que hay en la Huasteca, ¿no? Esa seguramente viene de otro lado. Desconozco si es de la zona texcocana o es una implementación nueva de un banco de la época, pero no es nada que yo haya visto por lo menos en Tabuco, ¿no? Con esta cronología. A lo mejor si excavamos Toshpan, el Toshpan más tardío, a lo mejor podamos encontrar que ahí sí hay. Lo que pasa es que pues falta investigar esa parte tardía, ¿no? Del asentamiento. Creo que ya contestó todo. No sé si contesté todo. Gracias. Nomás creo que te faltó lo de la navegación y la pesca que te hizo Pili, si habías encontrado. No, bueno, lo que pasa que lo que excavamos ahorita son áreas donde van a ser obra de infraestructura, entonces nosotros no elegimos dónde. Una de las cosas que no he visto y creo que no está, son estas que le llaman pesas de red. Yo no las he visto de los materiales de lítica pulida. Voy a preguntar, hasta donde yo recuerdo, ¿no? Pero otra cuestión de navegación, pues solamente en esta plancha donde estaba estos adoratorios chiquitos, tenían una entrada y lo demás estaba inundado, entonces muy posiblemente ese era el límite del sitio, o sea que ha de haber tenido, pues no sé, acaso 100 metros de ancho, y unas entradas que posiblemente hayan servido, obviamente todo de estuco, para meter las cayuquitos, porque del otro lado, donde ahora es una zona de espartales, era una laguna. Entonces, obviamente eso no, es algo que pensamos, todavía no lo podemos probar, pero porque está muy modificado ya, pues todo el terreno, ya muchos pues es toda la zona de la administración portuaria integral súper impactada, pero esa es, digamos, la única parte que podríamos tener, ¿no? Sí, como embarcadero quizá. Había también una pequeña anotación de Flora sobre si también podrías considerar el algodón como parte de la delimitación de la provincia. Y ya estamos sobre el tiempo. Judith quería hacer un comentario. También les pido que lean el comentario del director en el chat, que se tuvo que retirar. Pero sobre esto del algodón, y Judith, por favor. No, nada más es para felicitar a Maru. Qué bien, me encanta tu trabajo. Me gusta mucho que haces todo esto de distribución del espacio, de los asentamientos humanos y la ocupación del espacio, ¿no? Con cartografía, con etnografía, iconografía, relaciones geográficas. Padrísimo. Y con respecto a la cerámica negro sobre rojo, nosotros encontramos en la antigua negro sobre rojo que nos dicen que puede ser de Cuautitlán. Entonces, gente que ha trabajado en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ver nuestros tepalcates porque las pastas pues no se pueden ver en las fotos, etcétera, se parecen mucho. Entonces, tenemos que hacer una reunión exclusivamente como para ver cerámica, ahora que ya esté listo lo de la ceramoteca que están arreglando. Yo creo que podríamos juntarnos con nuestros tepalcates a hacer como jugábamos a las estampitas, esta la tengo, esta no la tengo, pues más o menos lo mismo, y revisar nuestras tipologías y cositas. Felicidades nada más. Gracias.
¿El algodón, Maru? Yo creo que, bueno, en este caso, cuando hice mi tesis de doctorado fue una de las cosas que me preguntaron, bueno, no tenemos semillas de algodón. Y me dijo, ni las vas a encontrar porque las semillas también se ocupan, que ese es otro elemento, ¿no? Cómo se relacionan estas deidades, la Tlazolteotl con la Iscuina Tenec y la Tlazolteotl mexica, por el trabajo artesanal del algodón, que esa es otra historia y tiene que ver también con las deidades, que es lo que preguntaba Isabel. Sí hay una relación, pero la identificación de esta zona pues es a nivel de este códice. Desconocemos, quizá es posible que más al norte de Tuxpan no haya habido, porque uno de los lienzos, de los mapas, perdón, trae una planta se me fue el nombre, de zapupe, y la mayor parte de la gente, inclusive los otomíes, usaban ropa de zapupe, no utilizaban algodón, el algodón estaba reservado, ¿no? Para cierto estamento, ¿no? Social. Es muy posible que sí, pero pues esto lo tenemos a nivel nada más del códice, y sí tenemos de esta tesis que no se ha terminado, que hay restos pues no sé si es de fibra o cómo chequen el algodón en dientes, cuando están torciendo el algodón, ya tenemos ese dato que sí existen. Entonces es muy posiblemente, como provincia tributaria, que haya sido uno de los elementos, pero por ejemplo, Sicuac, que es otra provincia que está en la sierra, también producía algodón, aunque el tributo de Sicuac era más algodón en greña que la manufactura de telas, ¿no? Que sí tenía, que sí se imponía a Toshpan. Tu micrófono, Ruth. Se había quedado pendiente Adriana, creo. No, Adriana hizo su pregunta, no la tengo otra vez. Sí, yo ya pregunté. Una última rapidito, nada más. Si la cerámica, bueno, me conecté después. ¿La cerámica se relaciona con la expansión mexica? La cerámica que tenemos en Tabuco, no. Hay solamente lo que comenté dentro de la ponencia es que tenemos algunas figurillas que sí son muy tardías, que sí son estilo azteca, pero deben de estar relacionadas con esta expansión, pero quizá en Tabuco es muy, muy somera, porque la cabecera tardía es en Toshpan, pero ahí no hemos podido pues reconocer nada, ¿no? Ni entrar a trabajar. Pero en Tabuco no tenemos suficientes datos como para decir que la expansión o la cerámica de Tabuco como tal está relacionada con la expansión mexica, todavía no. O sea, no creo por los fechamientos absolutos que ya tenemos. ¿Y de los otros sitios que mencionaste tampoco? Lo que pasa que el problema que tenemos, y lo que le comentaba Fernando, es que el negro sobre naranja que hay en el resto de la provincia tributaria como tal, se han interpretado como aztecas, pero en realidad pueden ser estos tabucos negros sobre rojo o negro sobre naranja, porque varía también el fondo, sobre una cerámica color naranja, pero hemos tenido también sobre cerámica, por ejemplo, café, que está engobada y después tiene la pintura negra encima, ¿no? O sea, tratando de imitar a los tabucos o en algún caso a la cerámica azteca, pero cerámica azteca que es que es negra con rasgos, con hechuras muy delgadas, con rayitas y puntitos, no tenemos nada. Ok. Bueno, compañeros, ha sido un gran placer estar aquí con todos ustedes. Yo me uno a las felicitaciones a la presentación de Maru
Tiene muchísimo material y lo que necesitamos todos es hacer estos intentos de síntesis, y qué bueno que el seminario pues da una oportunidad de empezar a hacer estos intentos de relacionar todos los materiales y todos los evidencias y documentos y datos que tenemos de una manera mucho más coherente y que aporta mucho ya presentado de esta manera. Están todos invitados, ya saben, a presentar sus trabajos. La próxima va a ser Pili Ponce el 15 de abril con Biogeografía de la Cuenca Baja Tuxpan-Pantepec. Y ya saben, estamos también, Luis Montero, Álvaro Alcántara y yo, hemos pensado empezar a abrir el seminario a otros compañeros de Lina que trabajen el Estado e incluso de otras instituciones, porque se han mostrado muy interesados en particular. Estamos muy contentos por esta respuesta que ha tenido nuestro intento, pues de chambearle, de una exposición de este tamaño. Ya sé que nos quedan cortos para lo que hemos seguido acumulando en toda una vida de trabajo, 45 minutos, pero cualquier modo es más que 15 o 20 de una ponencia, y nos permite a nosotros mismos hacer el ejercicio de hacer síntesis, de hacer propuestas de conjunto, de dejar de fragmentar nuestros trabajos, porque sí, pues tenemos el articulito por aquí, el articulito por allá, de un aspecto de la investigación, pero esto da para libros. Compañeros, todos ustedes todos tenemos material para libros. Empecemos a pensar en términos de hacer estas grandes interpretaciones, porque material y seso nos sobra. Creo que eso se ha demostrado aquí. Pues muchas gracias. A nombre de Luis, Álvaro y yo, nos vemos el día 15 de abril con Pili Ponce. Muchas gracias a todos. Gracias, que estén muy bien. Me dio mucho gusto ir a la oficina y ver a varios por ahí, se siente bonito. Adiós. Adiós, que estén bien.